Buenos días, jóvenes. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a tratar nuestro tema número 2. Acompáñenme. Vamos a hablar sobre el virreinato peruano parte 2. Hay que recordar que la semana pasada hablamos de la parte número 1 y llegamos hasta la organización política. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre la organización social. Hay que recordar que la organización social aquí en el virreinato estuvo dividida en dos, lo que era la organización social española y la organización social indígena. Para hablar de la organización social española tenemos que mencionar principalmente a la nobleza. La nobleza va a estar conformada por todas aquellas personas que tenían un título mobiliario. Entre ellos encontramos a los marqueses, a los condes, a los duques, a los barones, entre otros. La nobleza va a estar dividida en dos, los que son los peninsulares y los indianos. Entre ellos va a haber una gran diferencia. Empecemos con los peninsulares. Los peninsulares van a ser todas esas personas seleccionadas por el Consejo de Indias y nombrados por el rey. Los peninsulares eran personas muy ricas, muy importantes y pertenecientes a familias con mucho poder en la corona española, en la metrópoli. Esas personas van a ser elegidas por el Consejo de Indias. Hay que recordar que el Consejo de Indias era la encargada de hacer la selección de todas estas personas, era una de sus funciones principales, y el rey va a ser el único que lo va a poder nombrar. Podemos observar en esta imagen sus atuendos típicos de las personas nobles, muy diferentes a los otros grupos sociales. En los indianos encontramos que son aquellas personas que fueron enriquecidas por la conquista. Es decir, aquí encontramos a todos los familiares directos de los grandes conquistadores, como por ejemplo la familia de Francisco Pizarro, la familia de Diego de Almagro, entre otros conquistadores. Después de la nobleza encontramos al clero. El clero va a estar representada por la más alta jerarquía eclesiástica. Ahí vamos a encontrar a los arzobispos y a los obispos. A esta parte, a este sector del clero se le conocía como la nobleza alta, ¿ok? Bueno, se dice que el clero más que un grupo social, eso representaba una fuerza social, ¿ok? Porque eran una de las fuerzas sociales más importantes porque movían todas las masas de la población. Adquirió enorme poder económico debido a sus propiedades rústicas y urbanas. Bueno, el clero poseía los famosos monasterios, los conventos y todo tipo de lugar eclesiástico, por lo tanto tenía bastante poder económico. Uno de sus objetivos o misión principal que tenía el clero era mantener puras las almas para Dios y para el rey. Seguimos. Y encontramos a los criollos. Los criollos principalmente eran hijos de los conquistadores españoles nacidos en América. Es decir, eran todas las personas que nacieron en América, pero sus padres eran netamente españoles. Bueno, aquí encontramos una imagen también. Su situación era inferior frente a los peninsulares, claro que sí, porque los peninsulares eran personas que habían nacido en España y que fueron dados, les entregaron un título mobiliario y con ese título es que vinieron al territorio de América. En cambio, este grupo de personas, los criollos, habían nacido acá. Por lo tanto, eran un poco discriminados al compararlos con los peninsulares. Esa situación va a provocar una rivalidad entre estos dos grupos, ¿no? Porque los peninsulares tenían acceso a los cargos más importantes, mientras que los criollos no podían aspirar a esos cargos, tanto políticos, administrativos, eclesiásticos, entre otros.
Tenían el control de las universidades y las actividades eclesiásticas, pero no las de alto nivel. Seguimos en la organización social española y ahora encontramos a la clase media. La clase media tenía el poder económico pero sin títulos mobiliarios, es decir, ellos representaban a la burguesía del sector, ¿no? Entonces ellos tenían el dinero porque muchos de ellos eran comerciantes, entonces ellos habían adquirido en el transcurso del tiempo bastantes riquezas, pero lo que ellos no tenían era un título mobiliario. Entonces hubo un momento en el cual estos burgueses comenzaron a comprar títulos mobiliarios, ¿no? Entonces tenían el dinero, compraban y con esa adquisición ahora ellos poseían un título mobiliario. Bueno, hay dos sectores, hay dos divisiones en estas clases medias, lo que son los medianos comerciantes y también vamos a encontrar a los profesionales e intelectuales. Los medianos comerciantes eran conocidos como la burguesía económica y los profesionales e intelectuales eran conocidos como la burguesía intelectual, ¿no? Entonces, en los medianos comerciantes pues encontramos a un grupo social que como su propio nombre lo dice, se dedicaba al comercio entre España y las colonias. Y en los profesionales pues encontramos personas muy estudiosas, muy dedicadas a su profesión, como por ejemplo doctores, abogados, entre otros. Y también encontramos el pueblo bajo. El pueblo bajo eran españoles y criollos pobres, ¿ok? Y también se dice que en este grupo social se encontraban algunos artesanos, tenderos, sastres e incluso algunos soldados que se habían empobrecido después de la conquista. Es decir, cuando conquistaron adquirieron riquezas, pero no lo supieron aprovechar, no lo supieron cuidar sus riquezas y poco a poco fueron perdiendo esas riquezas que habían adquirido. Seguimos y ahora ingresamos a lo que es la organización social indígena. Así como en la organización social española la primera clase social fue la nobleza, aquí en la organización social indígena también encontramos a la nobleza, pero esa sería una nobleza indígena. La nobleza indígena va a estar dividido en dos, lo que son los nobles u orejones y también lo que son los caciques, ¿okay? Los nobles u orejones van a ser descendientes de las panacas reales del Inca, es decir, su familia directa de los incas. Ellos no tributaban, no prestaban servicio, ellos no iban a la mita minera, entre otros, ¿no? Conformaban una aristocracia de sangre. ¿A qué se refiere? A que este grupo social estaba conformado por las personas que se habían de una o de otra manera rendido ante los españoles. Lo único que ellos tenían que cumplir era no desobedecer al rey, o al virrey en este caso, en el virreinato, y tenían que seguir todas las normas que tanto la Iglesia Católica como el virrey implementaban en el territorio. ¿Ya? Entonces, solamente cumpliendo todas esas reglas, todos esos requisitos, esas personas podían seguir manteniendo su linaje, sus títulos, ¿ok? Los caciques. Bueno, uno de los caciques más famosos en la historia es Túpac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui. Bueno, ese poseía tierras con indios y esclavos a su servicio, es decir, era poseedor de grandes encomiendas. Sus hijos eran educados en colegios especiales, esto lo vamos a hablar más adelante, pero era un punto muy importante, porque esas personas fueron los únicos que no siendo españoles como tal o no siendo criollos o descendientes de sangre, tenían acceso a la educación. Vestían al estilo español, tenían caballos, exonerados de tributo y de la mita. Más bien ellos eran los que, si ustedes recordarán la clase anterior, eran los únicos que, eran las personas que iban y cobraban los tributos, eran las personas que iban a las reducciones y elegían a las personas que iban a ir a la mita.
Bueno, seguimos en la organización social indígena y ahora encontramos a los Hatun Runas o los indios comunes. Ahí también hay dos divisiones que son los Mitimayos y los que son los Yanaconas. Los Mitimayos eran, establecidos en las reducciones. Hay que recordar, las reducciones eran un grupo social no, netamente indígena, sujetos al tributo, a la mita, sufrían el abuso del corregidor, pues también hay que recordar que el corregidor era una de las personas más odiadas y como corregimiento era una de las instituciones también más odiadas por el indígena. Tenían el peso mayor de la explotación, su situación era peor que el de los esclavos. Entonces hay que recordar siempre, los mitimayos era el sector más explotado por el español, ¿ok? Ahora, profesor, entonces los yanaconas no eran explotados, no, también eran explotados, pero no a comparación de los mitimayos, ¿ok? Los yanaconas, ¿quiénes eran? Bueno, esas personas servían en las haciendas de los grandes hacendados españoles y por el hecho de servir a un español es que su tributo era menor. Y obviamente como ya era empleado en una hacienda, entonces ellos no estaban obligados a no estaban obligados a ser elegidos para ir a la mita, cosa que no sucedía con los mitimayos, porque de ese grupo eran a los que elegían para ir a la mita, ¿ok? Bueno, ahora encontramos a los mestizos. Los mestizos, sencillo, va a ser el producto de la unión de un español y una indígena, ¿ok? Fue lo más típico, lo más común que se dio tras la llegada de los conquistadores. Era fruto del concubinato y no del matrimonio legal. Por lo tanto, como no eran un grupo social aceptado por la sociedad, pues no era un grupo bien visto, porque estas personas habían sido fruto del concubinato y hay que recordar que era algo que no se veía bien en la Iglesia Católica. Entonces, por eso mismo es que este grupo social soportaba una doble presión social. ¿A qué se refiere con una doble presión social? Por un lado, los mestizos eran discriminados por los españoles, ¿no? Ellos lo veían muy debajo de ellos. Y por el otro lado, eran odiados por los indígenas. ¿Por qué? Porque los mestizos renegaban de sus orígenes, renegaban de pertenecer de cierta forma a la clase indígena. Entonces es por eso que no se llevaba bien ni con un grupo ni con el otro. Entonces eso va a suceder, le va a dar muchísimos problemas a este grupo social. Pagaban un tributo muy alto, estaban impedidos de acceder a puestos eclesiásticos, por lo mismo que les digo, su nacimiento no era bien visto, no era por la unión de un concubinato, fuera del matrimonio, por lo tanto la iglesia no lo aprobaba. Y si no lo aprobaba, obviamente esas personas no podían acceder a un cargo eclesiástico. Se dedicaban a la agricultura, la artesanía, el comercio, el comercio por menor sobre todo. Tenían la ventaja de poder mejorar económicamente. ¿Cómo lo podían hacer? Bueno, en este caso, si este niño, esta niña, este joven mestizo, de repente su padre era un español muy importante, muy rico, y al morir deja una gran herencia, ¿no? Y dentro de esa herencia, uno de los beneficiados, de repente es su hijo que ha tenido con una indígena. Entonces, de esa manera nada más es que esas personas podían mejorar su situación económica. Y si mejoraban su situación económica, eran mucho mejor vistos en una sociedad. Bueno, también vamos a tener que mencionar a la sociedad esclava, ¿no? Los negros esclavos, ellos eran traídos desde África Occidental, especialmente de Guinea, de Congo, de Angola, entre otros. Esas personas llegaron a América porque Fray Bartolomé de las Casas solicitó que lo trajesen porque él pedía que ese grupo de personas lleguen a reemplazar el trabajo que hacía el indio. ¿Ok? Entonces,
Fray Bartolomé dijo, bueno, mucho trabajo tienen los indígenas, entonces hay que traer un grupo social, hay que traer a los negros de África para que ellos hagan ese trabajo duro. Bueno, algo ilógico, pues no, porque igual son personas y ellos simplemente en ese momento lo consideraban como que este grupo de personas eran incluso inferior que los animales, entonces eran muy maltratados. Eran vendidos en el puerto del Callao, así como si fuesen una venta común y cualquiera, como un día de mercado, así eran comprados incluso. Eran encerrados en galpones, que eran como unos cuartos malolientes, bueno, no se les daba ni siquiera un lugar como una cama o algo así para que duerman, pues no, eran colocado con unas cadenas y lo dejaban en el cuarto, ¿no? Esos cuartos eran grandes donde colocaban a varios esclavos y esos se llamaban galpones. Trabajan en las tareas agropecuarias en las haciendas. Bueno, profesora, si me dice que fueron traídos para reemplazar al indígena y el trabajo indígena el más fuerte era la mita, entonces ¿por qué no reemplazaron en la mita? Bueno, la misión, el punto era reemplazarlos en ello, pero se dieron cuenta que no se adaptaban, los negros esclavos no se llegaron a adaptar al trabajo de la mita minera, entonces prefirieron darles el trabajo en las haciendas. Los esclavos que no aprendían el español se les llamaba bozales y los esclavos que aprendieron a hablar el español eran conocidos como ladinos. Bueno, aquí también hay una cosa. Los esclavos negros que lograban escapar, o sea, ellos querían huir, escapaban de sus amos, se les llamaba cimarrones, ¿ok? Entonces, ahora, esos cimarrones que lograban huir, que se escapaban ya totalmente, entonces ellos formaban una comunidad. Esta comunidad que era formada por todos los cimarrones, es decir, por todos los esclavos que lograron escapar, se les conocía con el nombre de palenques. Por favor, recuerden siempre esos datos, es muy importante. Muy bien, ahora sí, dejemos de hablar de la organización social y pasemos a la organización económica. Bueno, la economía virreinal tuvo un sistema principal, el cual era el monopolio comercial, es decir, tenían un solo mercado, ¿ok? Aquí en la imagen podemos observar que de América salen diferentes puntos, especialmente de lo que es Callao, Veracruz, Valparaíso, son todos puertos muy importantes y van directamente hacia España, ¿ok? Entonces en eso consistía el monopolio comercial, era un solo mercado controlado por España. En 1503 el rey Felipe I va a crear la Casa de Contratación de Sevilla, que es un organismo económico muy importante que se va a hablar más adelante. En 1561, Felipe II va a establecer como únicos puertos de comercio a Veracruz, a Callao. En 1735, Felipe V otorga a Inglaterra el navío de registro para comercializar libremente con América. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese año hubo lo que es un comercio directo de España y sus colonias. Nadie más podía interferir hasta que Felipe V va a dar va a otorgar la libertad de comercio con Inglaterra, ¿ok? Simplemente con Inglaterra. Más adelante es cuando ya se empieza a dar una libertad de comercio como tal. En 1778, Carlos III terminó con el monopolio comercial y apertura el comercio libre, lo que les acabo de mencionar. Al inicio, todo era monopolio comercial. España y colonias, nadie más, ¿ok? En 1735 recién se va a aperturar un comercio adicional con Inglaterra, pero va a ser recién en 1778, con la firma de Carlos III, cuando se termina este monopolio y se da el famoso comercio libre. El comercio o la organización económica, en el virreinato tenía ciertas características. Bueno, ahí encontramos
que la economía en el virreinato era mercantilista, era monopolista, intervencionista y exclusivista. Bueno, ¿a qué se refiere con mercantilista? Dice, España se dedica más a la minería y descuidó la agricultura. Es decir, hay que recordar que en la época de los incas, el punto más importante, el punto económico más importante era la agricultura. Pero llegan los españoles y pasa la agricultura a un segundo plano y se dedican especialmente a la minería, ¿no? Ellos lo que querían era sacar los metales preciosos. Por eso es que se llama mercantilista. Monopolista porque España era la única que podía comercializar con sus colonias y viceversa, nada más. Todo lo que traía España, todo lo que producían los virreinatos era llevado directamente a España y los virreinatos o las colonias solo podían comprar a España. Esta característica, que lo vamos a hablar mucho más, un poco más adelante, es muy importante porque va a ser la que va a ser el punto principal de caída en la economía de España, porque el hecho de presionar tanto, de ser tan monopolista, hizo o motivó a que aparezca el famoso contrabando y la piratería, ¿ok? Pero más adelante lo hablamos. Intervencionista. España va a controlar y va a regular todo lo que hacen sus colonias, ¿ok? Ellos van a intervenir en todo, la mercadería que llevan, la mercadería que traen, la cantidad de tributos, impuestos y todo lo referente al sector económico. Exclusivista porque España va a implantar sus puertos exclusivos, puertos directamente donde salía y entraba mercadería, ¿ok? En este caso en España su puerto exclusivo va a ser Sevilla, en México su puerto exclusivo va a ser Veracruz y en el virreinato peruano su puerto exclusivo va a ser Callao. Bueno, el monopolio comercial, lo que les había mencionado. El control obviamente estuvo a cargo de la corona, es decir, bajo el mandato de España. ¿Cuál va a ser su objetivo principal del monopolio comercial? Bueno, ellos tenían un objetivo que era acumular la mayor cantidad de riquezas, es decir, la mayor cantidad de dinero y metales preciosos. ¿Cómo qué metales? Bueno, como el oro y la plata. Ese monopolio comercial se va a realizar mediante sistema de flotas y galeones. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que por el mismo hecho de que el monopolio se implanta de manera fuerte entre España y sus colonias, entonces eso motiva a que otros reinos como Inglaterra, Francia, Portugal, entre otros, quieran comercializar también con América, pero no podían. Entonces, Inglaterra, que era una monarquía un poco más liberal, bueno, ahí vamos a encontrar a grandes corsarios y piratas, ellos comenzaron a robar, se podría decir, en alta mar a estas flotas que iban y venían de España con bastantes riquezas. Entonces, al darse cuenta que cada vez aumentaban estos robos en alta mar por los piratas, entonces España se decidió por hacer sus viajes en flotas, es decir, juntaban a varios barcos, a lo cual se le conoce como navegación en conserva, y de esa manera viajaban cuidándose. A esos barcos que iban con bastantes riquezas también los cuidaban algunos barcos que iban con puros militares para que puedan cuidar a esta mercancía. América se beneficiaron con el monopolio comercial, los grandes comerciantes, obviamente, pues no, porque eran exclusivos para la compra y venta de productos. Bueno, iban a hacer lo que les había mencionado, el comercio ilícito, que era el contrabando. Los piratas y los corsarios hicieron decaer el monopolio comercial, porque obviamente España al inicio había controlado bastante lo que era el monopolio comercial, pero al llegar estos piratas, estos corsarios y robar la mercadería y a la vez ir y luego venderlo por puertos no exclusivos a un precio menor, hace que la economía de España vaya cayendo poco a poco. Es por eso que España decidió primero dar la autorización a Inglaterra para la venta legal
y luego, cuando se dio cuenta que seguían este contrabando, entonces decidió eliminar el monopolio. La moneda. Bueno, la moneda va a ser introducida en el virreinato peruano por España. Nosotros antes de ellos no conocíamos lo que era una moneda. Las primeras monedas del Perú son los tejos de oro y plata. El gobernador Lope García de Castro es el que va a fundar la famosa Casa de la Moneda en Lima. También vamos a encontrar que las monedas principales, que es muy diferente a las primeras monedas, las principales monedas es el real y el peso, ¿ok? Instituciones económicas, tenemos dos instituciones, lo que es la Casa de Contratación de Sevilla y lo que es el Consejo de Almirantazgo. La Casa de Contratación de Sevilla va a ser un tribunal, ¿ok? Un tribunal de justicia que se va a encargar principalmente de resolver todos los acontecimientos legales, pleitos, malos entendidos, por así decirlo, entre los comerciantes y los marinos. Va a ser el organismo que va a controlar específicamente el monopolio comercial, que se respete la mercadería que entra, la mercadería que sale y quiénes son los que venden. Se organizaba el sistema de flotas que iban a las colonias, lo que les había mencionado, viajar en conserva, viajar en grupos. Controlaba el envío de metales preciosos como el oro, la plata, pues, ¿no? En lo que es el Consejo de Almirantazgo, Felipe V lo va a crear el 21 de junio de 1737. Su nombre no era el Consejo de Almirantazgo como tal, pues, ¿no? Su nombre cuando se crea es Consejo Supremo de Marina Hispana. Su función principal del Consejo de Almirantazgo va a ser supervigilar el comercio en las Indias, es decir, en las colonias, defendiendo de las incursiones de los piratas, es decir, de los ataques, y proteger la fe cristiana en el área de los mares. Hay que recordar que en los mares los que estaban pues eran los piratas, y los piratas, muchos de ellos pues no creían ni en Dios o no tenían la fe católica como tal. Entonces, una de las misiones del Consejo de Almirantazgo era propagar la fe católica hasta en los mares. Seguimos y entramos a las actividades económicas. En las actividades económicas, la principal, como ya les había mencionado, era la minería. La minería va a ser conocida como la máquina que tritura indios por la cantidad de personas de indígenas que murieron en esos trabajos. Fue la principal actividad económica, como ya les había mencionado. Tras la llegada de los españoles se convirtió en la principal actividad económica. Sistema de trabajo obligatorio, era inhumano, realizado por turnos y, algo importante, fue implantado por el virrey Francisco de Toledo. Hay que recordar que en la clase anterior hablamos de ese señor y mencionamos que fue uno de los virreyes más importantes del virreinato peruano, conocido como el reformador del virreinato. Se dio la explotación de oro y plata, a base del indio Mitayo, que les había mencionado que era el sector de los indígenas más explotados. Hubo unas fechas en las cuales se explotó bastante oro, que data desde el 1503 al 1550, y la otra fecha que fue un apogeo de plata, que data de 1550 a 1650. La mina de plata de mayor importancia en el Perú colonial es Potosí, que actualmente se encuentra en el país de Bolivia. Y esta mina va a ser luego reemplazada por las minas del Cerro de Pasco, ¿ok? Ahora, otro dato importante también que tienen que recordar es la primera mina de plata descubierta en el Perú, y ese va a ser Coiqueporco. Entonces hay que recordar, una cosa es la mina más importante, que es Potosí, y otra es la primera mina de plata. Este va a ser Coiqueporco, ¿ok? Seguimos. Y seguimos en lo que son las actividades económicas. Ahora pasamos al obraje. El obraje fueron talleres de producción textil. Estos talleres van a estar ubicados en zonas rurales. Van a estar, aquí vamos a encontrar específicamente a mujeres indígenas que se encuentran trabajando, ¿no? Y su trabajo era obviamente muy explotado. Las trabajadoras indígenas
su horario era entre 9 a 10 horas diarias e incluso en algunos momentos llegaban a trabajar hasta 16 horas diarias. El primer obraje en el virreinato peruano se estableció en Zapallanga. Y el obraje más importante, que también hay que recordar una cosa, es la pregunta, primer obraje, y otra cosa, el obraje más importante. Este va a ser el obraje de Pichuichuro. Y seguimos en las actividades económicas. Ahí encontramos lo que es el yanaconazgo. Ese yanaconazgo se refiere a todos los indios que trabajaban en las haciendas. ¿Recuerdan quiénes eran los indios que trabajaban en las haciendas? Muy bien, los yanaconas. De ahí deriva el nombre a esa actividad económica. Y también encontramos a los pongos. Los pongos son los indios de servicio doméstico, ¿ok? Entonces, una cosa es el yanaconazgo, que eran los indios que trabajaban en las haciendas, sobre todo en lo que son los campos, y otra cosa eran los indígenas que trabajaban para servicio doméstico. Bueno, ellos no percibían ningún tipo de salario, solamente se le entregaba lo que era una alimentación, ¿ok? Muy bien, y para terminar lo que son las actividades económicas, vamos a hablar de algunos impuestos, bueno, algunos de los más importantes impuestos que se daba en el virreinato. Y ahí entramos a lo que es el tributo. El tributo va a ser un impuesto directo que va a pagar el indígena por ser vasallo del rey. ¿Okay? Entonces en esa época teníamos que pagar por ser explotados. El quinto real era un impuesto que se pagaba a la producción minera. Esto era de un 20%. El diezmo era un impuesto del 10% sobre la producción agropecuaria. Las primicias era un impuesto que tenía que pagar la persona por las primeras crías y las primeras cosechas que tenía. O sea, si tu vaca de repente tenía su primera cría, entonces pagabas por ello. El almojarinfazgo era un impuesto aduanero que se pagaba a la mercadería por importar, era el 10%, y por exportar era el 2,5%. El señoriaje era un impuesto que se pagaba por el derecho de acuñación, es decir, por poner un sello a un documento, ¿no? Para hacerlo válido. Las bulas o los lacticinios eran un pago de indulgencias. ¿A qué se refiere con ello? Es decir, era un pago que la persona hacía a la iglesia para perdonar sus pecados. Alcabala. La alcabala era un impuesto del 2% que se daba por la venta de bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, vendías tu casa, entonces tú tenías que pagar un impuesto por ello. La venta de empleos. La venta de empleos era un impuesto a los cargos públicos, ¿ok? Bueno, acá se dice que esta fue la causa principal de la corrupción administrativa, porque, bueno, el que tenía conocidos o tenía un poquito más de dinero compraba este empleo. Las mesadas eclesiásticas era el pago del primer mes de sueldo cuando ingresabas a un cargo eclesiástico, ¿ok? Y las derramas, pues eran donativos obligatorios que tenían que hacer los colonos españoles para la metrópoli, cuando la metrópoli, es decir, cuando España se encontraba en guerra con algún país vecino. También vamos a hablar de la organización educativa. Hay que recordar que la organización educativa tiene ciertas características. Primero, era clasista, es decir, se daba por clases sociales. Era eclesiástica porque se implantaban en las iglesias. Era memorista, porque ahí no dependía de lo que el alumno crea, piensa u opine, sino lo que estaba dado. Era disciplinaria, su disciplina era muy estricta. Bueno, primero encontramos lo que es la cultura. En la cultura encontramos a la literatura y al periodismo. En la literatura vamos a encontrar a personajes importantes como Juan de Espinazo Medrano, conocido como el Lunarejo. También encontramos a Juan del Valle, encontramos a Pedro Peralta, pero sobre todo encontramos a un personaje muy, muy importante y reconocido, que es el Inca Garcilaso de la Vega. En el periodismo, bueno, vamos a hablar sobre la llegada de la imprenta, ¿no? al virreinato, traída por Antonio Ricardo. También vamos a encontrar ahí al primer libro redactado aquí en el virreinato, que es la pragmática de los 10 días del año.
El primer periódico en el virreinato es conocida como la Gaceta de Lima y el primer documento, bueno, conocido como revista, que implanta una conciencia nacional. Ese se llama el Mercurio Peruano. Ese documento es importantísimo, ¿ok? Ese es el documento con el cual se le va a dar sentido al patriotismo. Bueno, las clases de educación, bueno, encontramos primero los colegios menores, también los colegios máximos y lo que son las universidades. Los colegios menores, que va a ser conocido como una primaria actualmente, y esos van a estar dados en las parroquias. Aquí accedían todas las clases sociales, ¿no? Bueno, referido a los españoles, claro está, pero ingresaban incluso hasta las clases bajas de los españoles. Ya para los colegios máximos, aquí ya se hacía un filtro y solamente podían ingresar clases con un poquito más de dinero, ¿no? Bueno, eso era lo que es actualmente secundaria o centros superiores. Se implantaban cursos como teología, derecho, arte. Uno de los colegios más importantes, bueno, aquí encontramos a tres, como San Felipe de Ner, San Antonio de Abad y San Pedro Nolasco. Una cosa y un dato muy importante: Colegio de Caciques. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que los caciques tuvieron un punto importante en la educación? Bueno, ellos, los caciques, por trabajar de manera directa al español, fueron premiados o recompensados con colegios exclusivos para ellos. Habían dos colegios: San Francisco de Borja, que se encontraba en Cusco. Dato importante, a ese colegio es el que asistió Túpac Amaru II. También encontramos el Colegio El Príncipe, que se encontraba en Lima. Las universidades, bueno, en las universidades se implantaban carreras como teología, arte, matemáticas, quechua. Aquí encontramos a una de las universidades más importantes también, que es San Cristóbal de Huamanga. También encontramos a San Antonio de Abad. Y también vamos a encontrar la universidad más importante del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la más antigua del Perú y de América, ¿ok? Porque se va a crear el 12 de mayo de 1551. Por esta universidad han pasado personas muy importantes como literatos, políticos, entre otros. Organización religiosa. Bueno, en la organización religiosa hemos colocado una pirámide. En lo más alto de la pirámide vamos a encontrar los arzobispos, ¿no? El arzobispado, seguido por el obispado, por los obispos, y al final las parroquias, que estaban integradas por los sacerdotes, los monjes, entre otros. El arzobispado, bueno, vamos a encontrar que el primer arzobispo del virreinato peruano va a ser Fray Jerónimo de Loaiza, que pertenecía a la orden sacerdotal de los dominicos. Y el segundo arzobispo en el virreinato peruano es Toribio de Mogrovejo. Bueno, a este personaje se le conoce como el reorganizador de la Iglesia Católica por sus reformas que implantó al llegar al cargo. En los obispos vamos a tener que mencionar a Vicente Valverde, que es un personaje muy importante. A él se le conoce como el primer obispo de Cusco y del Perú, obviamente. Bueno, este personaje es importante porque lo vemos desde que llega con los conquistadores, pues, ¿no? Bueno, en las parroquias vamos a encontrar las grandes órdenes sacerdotales en el orden que llegaron al Perú. Encontramos primero a los dominicos, seguidos por los franciscanos, los mercedarios, los agustinos, los recolectos y los jesuitas. Los jesuitas va a ser una orden sacerdotal muy importante también, lo vamos a mencionar a continuación. Bueno, el fin del virreinato. El fin del virreinato llega con las reformas borbónicas. ¿De dónde deriva borbónicas? Bueno, ahí lo recordarán a las famosas la dinastía borbónica. Esa dinastía llega con ciertas reformas que son cambios para mejorar el virreinato. Algunos de ellos fueron buenos, otros de ellos fueron malos. Encontramos aquí la reforma eclesiástica. La reforma eclesiástica, ¿cuál fue su reforma? Primero, la expulsión de los jesuitas, lo que les había mencionado anteriormente. Los jesuitas fue una orden sacerdotal importante, pero fue expulsada por sus tipos de nuevas formas de adoctrinar,
Entonces no estaba bien visto y fueron expulsados en el año de 1767. Ahora, la educación, hay que recordar que estaba en base de la religión, ¿no? De los religiosos. Entonces, al ser expulsados los jesuitas, la educación del virreinato comienza a caer. Es por eso que como consecuencia a esta reforma se da la creación del Real Convictorio de San Carlos, que es un tipo colegio internado que estaba dedicado a la enseñanza de los hijos de los grandes aristócratas de ese momento. La reforma comercial, bueno, ahí encontramos la reforma de libertad de comercio. Hay que recordar que ya se dio la firma en el año de 1778 para la libertad de comercio. No podían seguir con el famoso monopolio comercial porque eso estaba haciendo caer la economía de España. Como consecuencia se va a debilitar los puertos vinculados al contrabando, ¿no? Entonces, mientras el comercio sea libre, ya las personas van a preferir comprar legalmente, porque ya ahora puedes comprar a cualquiera, antes de comprar de contrabando. También encontramos aquí a la reforma política. La reforma política, ¿cuál fue su reforma? Bueno, la creación de 3 virreinatos, ¿ok? La semana pasada hablamos de que hubo un tiempo en el cual desde el siglo XVI a inicios del siglo XVIII hubo un solo virreinato en América del Sur, que era el virreinato peruano. Bueno, tras las reformas borbónicas se va a dar la creación ahora de 3 virreinatos, ¿ok? Bueno, el virreinato de Perú ya estaba dado, pues no, hablaríamos de 2 virreinatos más, como el virreinato de Nueva Granada, que se crea en 1717, y el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Les voy a señalar aquí. Esta parte anaranjada es el virreinato de Nueva Granada y en la parte inferior es el virreinato del Río de la Plata. Y también van a crear la audiencia del Cusco en 1787. Recuerden que les había mencionado la clase pasada en las audiencias que se crea dicha audiencia del Cusco tras la rebelión de Túpac Amaru II. Bueno, como consecuencia se va a mejorar la administración de los territorios, ¿no? A controlarlo de mejor manera. En las reformas administrativas vamos a dar la reforma es la creación de las intendencias. Ahora, ¿por qué se da la creación de las intendencias o en consecuencia de qué se da la creación de las intendencias? Bueno, se crea tras la eliminación de los famosos corregimientos. Y como consecuencia se liquida lo que les acabo de mencionar, el sistema corrupto que se estaba manejando hasta ese momento en los corregimientos. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Espero que haya quedado muy claro y nos vemos en la siguiente. Cuídense.